están? Bienvenidos a un vídeo nuevo más. Miren, el día de hoy vamos a hacer como la parte 2 de la planta de aguaymante en una maceta. Van a ver que es súper sencillo. Vamos a hablar de cómo abonarla, cómo hacer su poda de formación, ya que a veces solemos tener, cuando está en maceta, frutos demasiado pequeños. Vamos a ver cómo podarla y cómo abonarla. Espero que les guste, espero que les parezca entretenido y empecemos con este vídeo. No olvides suscribirte. Y listo, mira, vamos a empezar con el video. Acá tenemos la planta de aguaymanto que ya la tengo en una maceta hace meses. Esta maceta tiene unos 40 centímetros, 45 de profundidad. Pero acá ya estamos empezando a tener uno de los problemas más comunes de los frutales en maceta. ¿Qué es lo que pasa? De que esta planta, cuando ya maduran sus frutos, pongamos, se queda de este tamaño. Y sus frutos por dentro son súper chiquititos o incluso se empiezan ya a caer. Esto pasa porque no le hemos realizado una poda de formación y no hemos respetado el crecimiento de la planta con respecto a la maceta. Y hoy día les voy a mostrar cómo podarla y cómo hacer que la planta tenga frutos enormes y grandes como en un principio tuvo. Una de las cosas que tienes que tener en consideración es el tamaño de la maceta. Pongamos que esta maceta tiene unos 40 centímetros de profundidad, lo que significa que la planta como máximo tiene que llegar a 80 centímetros de altura. O sea, el doble del tamaño de la maceta. Entonces, miren, en resumen, muchos me han preguntado por qué mi aguaymanto está enorme y está casi palito, no tiene ni hojas. Pues básicamente es ese problema. Aquí en mi plantita recién lo estoy notando porque ya ha crecido demasiado. Entonces, esto pasa cuando la planta tiene el triple de tamaño de la maceta. La maceta tiene que ser el tamaño, la mitad del tamaño que la vamos a mantener arriba. Eso quiere decir que si la maceta tiene 40 centímetros, la planta la tienes que mantener podadita unos 80 centímetros, el doble. Porque si la planta tiene el triple, la misma planta va a querer expandirse sus raíces a la mitad. Y eso quiere decir que al no poder tener el tamaño adecuado de la maceta, se va a expandir, pero sus raíces, la parte final, van a dar vueltas, creando ahí un estrés radicular y ocasionando eso de que algunas ramitas se queden sin hojas, se les empiecen a caer y los frutos sean demasiado pequeños. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser una poda de formación para que tenga más fuerza y agarre más frutos, y también respetando el tamaño de la maceta. Esta maceta tiene unos 40 centímetros, entonces la planta tiene que tener el doble, solo el doble, que no se sobrepase. Vamos a podarle primero la ramita aquí que ya está sin hojas, y esto es lo que pasa, mira, simplemente lo vamos a cortar, miren, incluso esta ramita queda frutos pequeñitos, deberían estar enormes, pero son pequeñitos, porque ya la planta en la parte final ya no tiene más fuerza y está ya como empezando a tener ese problema de las raíces. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir la maceta y medir después el tamaño de la planta. Mi maceta tiene 40 centímetros, la planta tiene que tener 80. Y el paso siguiente va a ser mantenerle el tamaño, quitarle primero las ramas estas que están sin hojas, las vamos a podar y luego también le vamos a quitar un poco de altura, pero siempre respetando esto. Miren, aquí le vamos a podar todo esto, pero le vamos a cortar por encima de una yema. Ven que cada yemita tiene unos pequeños brotes, le vamos a cortar aquí. Así, vamos a ir quitándole todo el tamaño, vamos a disminuirle el tamaño a esta planta y pasemos al siguiente paso. Y otra de las cosas que tienes que tener en consideración a la hora de podar es, si tú la maceta la tienes a la calle, en el exterior donde le va a caer lluvia, vas a tener que cortar de una manera transversal. Eso, y bonito, no como estos cortes de aquí. Eso es para que cuando llueva, el agua, la lluvia no se quede emposada en el corte. Si tú lo cortas así, se va a quedar como acá emposada y va a causar podredumbre. Lo que tienes que hacer es cortarlo en transversal para que cuando llueva el agua simplemente deslice. Ahora voy a seguir podando porque no puedo podar con una sola mano. Voy a dejar de grabar un rato y vamos a seguir podando y después pasar a la siguiente explicación. Y miren, ya realizamos la poda, le cortamos bastante y miren, ya está como que a la mitad del tamaño, al doble del tamaño de la maceta. Ese es un tamaño adecuado y la tenemos que mantener así, chiquitita y que esté llena de frutos. Uno de los beneficios de la poda es de que va a poder cargar mucho más frutos y sus tallos principales van a engrosar más. ¿Eso por qué? Porque le hemos cortado las puntas y los tallos, su savia, todo, al no poder expandirse más, se va a expandir a lo lateral y también sus tallos acá de aquí, sus tronquitos principales, se van a engrosar más. Aquí está mi gatita molestando un poco. Es una de las vigilantes que atrapa plagas y todo eso. Y mira, no te preocupes si a la hora de podar botaste flores, cortaste frutos, porque lo que queremos aquí es de que
ya no sean frutos pequeños. Y eso pasa porque la planta está demasiado grande y la maceta aún sigue demasiado pequeña. Espero que hayan entendido eso, porque esa es una de las claves principales de tener frutos de buen tamaño en una maceta. La poda de formación para que sus tallitos principales sean más gruesos y siempre respetando el doble del tamaño de la maceta para que sus raíces no hagan ese efecto maceta y se estrangulen entre ellas, ocasionando que las hojas se caigan y las ramitas queden sin hojitas y los frutos sean demasiado pequeños. Muy bien. Y luego el siguiente paso vamos a usar esto, miren, podemos usar humus de lombriz, un abonado o también estos abonos químicos que lo suelen vender, pero los abonos químicos puedes usarla una vez al año o una vez cada 6 meses, pero siempre abonándolo también naturalmente, porque si no tiene materia orgánica, pues la planta va a sufrir. Por más que tú la abones con bastante químico, la planta sin materia orgánica va a sufrir. Entonces miren, esta planta es ya grandecita, vamos a usar 2 puñados de humus de lombriz. Simplemente la aplicamos, la removemos un poco y ya está. Ese es un puñado y aquí va el segundo puñado. Y aquí mi gatita que no deja grabar. Y simplemente acá lo removemos y así poco a poco le vamos mejorando el sustrato. Vieron que a veces se nota un poco de las raíces, pues la tapamos con un poquito de humus y esto es bueno para ella. El humus de lombriz es como que el excremento de las lombrices a la hora de descomponer las frutas, las verduras que le han puesto en la compostera. Entonces el humus de lombriz le vamos a aplicar una vez al mes, sería lo recomendable para que nunca le falten nutrientes a la planta. Miren, si tú le vas a añadir abono químico, miren, es súper sencillo. Si la planta es ya grandecita, simplemente basta como el tamaño de una cucharita pequeña. No se usa tanto abono, porque este abono puede ser muy fuerte. Y a la hora de aplicar, tienes que tener estas recomendaciones. Miren, si tu tallo está aquí, el abono químico tienes que hacerlo lo más lejos del tallo. Aquí, miren, vamos a hacer un huequito por aquí y le vamos a aplicar acá la tirita de abono, miren, de abono químico. Siempre lejitos del tallo, para que las que absorban el químico, mientras tú vas regando y todo eso, se va a empezar a una liberación lenta del abono químico, y las que van a poder absorber van a ser las raíces de por aquí y poco a poco se va a acercar a la planta. Pero si tú le agregas el abono por aquí bien cerquita del tallo, la planta va a sufrir porque va a ser como una asimilación súper rápida y la planta se puede quemar, puede ocasionar de que su tallito se queme. Por eso siempre el abono químico es agregar poquito, como una cucharadita, es bien poquitito y siempre lejos del tallo principal. Muy bien. Ahí miren, algo que no les había contado. Una de las plagas más comunes que le ataca a este aguaymanto son las mosquitas blancas. Pero la mosca blanca desapareció de un día para otro, es una maravilla usando el jabón. Es súper sencillo, es de lo más fácil de conseguir. Puedes usar jabón potásico o jabón neutro, esa de lavar ropa, pero jabón esos que sean para bebés, o sea, para ropa de bebés, esas que no tienen colorante, no tienen olores, no tienen tantos químicos. Y eso lo vamos a mezclar con agua, que ya tengo un video que estará saliendo por aquí, es el vídeo anterior creo, y te ayuda de maravilla. Las moscas blancas desaparecen a la primera. Vas a ver que es una maravilla y es fácil de hacer. Y aquí sigue insistiendo acá con un poco de cariño. Ahí saben, hace mucho tiempo un señor de Estados Unidos me preguntaba bastante sobre el aguaymanto que él tenía. Ahora ya no tengo comunicación con él, no sé qué le habrá pasado con toda esta pandemia. Desde que hubo pandemia dejó de comunicarse, pero es bonito de que las personas poco a poco se animen a tener plantas en casa, porque es súper sencillo y es facilito. Es cosas de entenderlas y hacer que estén bien. Sé que algunas plantas también se mueren porque no todas las plantas se adecúan rápido o no se adecúan al clima o al tipo de zona donde tú estás o al exceso de sol, al exceso de sombra donde las has ubicado, pero es normal que se mueran. Así se aprende, poco a poco se aprende. Entonces mira, ya para acabar, el abono humus de lombriz se va a agregar una vez al mes, un puñadito, 2 puñaditos será más que suficiente para que nunca le falte nutriente. Y el abono químico, si tú quieres añadirle o también si tú no quieres, le puedes agregar como un poquito, como una cucharadita al borde de la maceta. Eso va a ser el abono químico siempre cada 6 meses porque es demasiado fuerte y es un abono que se va a ir liberando lentamente mientras la vas regando. Y bueno, miren, espero que me hayan entendido, espero que esto les ayude un poco a tener sus frutos más grandes y eviten ese problema de que tienen tallitos sin hojas, frutos demasiado pequeños.
porque la causa básica es esa, de que a veces nos emocionamos y dejamos crecer demasiado la planta y vas a ver que cuando crece demasiado sus tallitos van a empezar a perder las hojas, y es por eso de que si la maceta tiene 40 centímetros, la planta máximo tiene que tener 80, el doble. Si la planta tiene el triple, sus raíces van a querer expandirse más y al no poder pasar de la maceta va a crear ese efecto maceta dando vueltas y estrangulándose entre ellas mismas sus raíces. Eso que ocasiona frutos pequeños, tallos sin hojas, problemas de enfermedades porque la planta va a estar más débil y todo eso. Y se soluciona simplemente con una poda que va a ser buena también porque va a ayudar a que tenga frutos más grandes, que sus tallos principales sean más gruesos y soporten mucho más. Y también el abonado, una vez al mes el humo de lombriz, y el abono químico que yo lo que suelo usar es el triple 20, es uno neutrito, un puñadito, un tamaño de una cucharita pequeñita cada 6 meses al borde de la maceta, siempre lejos del tallo principal para que no se queme. Así que espero que les haya gustado el video, espero que les haya parecido entretenido, interesante y les ayude con sus cultivos. No olviden que tener plantas en casa es súper sencillo y el aguaymanto es una maravilla porque no deja de dar frutos. Así no importa que sea invierno, verano, primavera, cualquier estación, siempre sigue dando frutos y frutos y frutos. No olvides suscribirte, pásate por el Instagram, por el Facebook y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.